Muy buenas noches, estamos en el programa Última Palabra. Bienvenido, don Alfredo Carvajal. Hoy estamos en el programa de valores humanos para resultar a los ciudadanos que han sido útiles a la sociedad. Simón Bolívar nos decía, nos enseñó que el mejor título que tenía él era el de ciudadano. En el caso suyo es el de buen ciudadano. Alfredo Carvajal es economista de la Universidad de Pensilvania, máster de la Universidad del Valle. Ha dedicado más de 50 años a servirle a Cali, al Valle del Cauca y al país. Muy bien, don Alfredo, bienvenido. Gracias, doctor Weimar. Bueno, Alfredo Carvajal, digamos, es la tercera generación de la familia Carvajal. Sí, en nuestro caso, el abuelo que compró la empresa en 1904. 1904. Sí, la primera generación. Luego mis padres y mis tíos fueron la segunda. Y nosotros somos la tercera generación. La tercera generación. Bueno, Alfredo Carvajal no solamente se ha dedicado a la empresa, una empresa exitosa que es una multinacional en 18 países en todo el mundo. Su señoría fue presidente como en el 2001 por 7 años. Sí, fui presidente por 7 años y fue la culminación de mi carrera en el sector ejecutivo, ¿no? Ya que pues había trabajado también en Ecopetrol. El presidente de Ecopetrol, sí. Había también pues desempeñado un cargo ejecutivo que es la alcaldía. Sí, claro, fue alcalde entre 1974 y 1976. Así es. En aquella época Y antes había sido director de valorización municipal en la alcaldía de José Vicente Borrero Velasco. Así fue, en 1973. 73. Sí, de la oficina de valorización, cuando salí de la oficina de valorización me designaron alcalde. ¿Qué obra recuerda cuando fue director de valorización? A ver, pues la obra más importante en aquel momento se llamó el Anillo Central. Acababan de pasar los Juegos Panamericanos y la nación consideraba que el Valle había recibido, o el Cali había recibido unos recursos del orden nacional importantes para realizar los Juegos Panamericanos y que estábamos limitados, por lo tanto, en la capacidad de obtener nuevos recursos. Nosotros lo hicimos a través de la Oficina de Valorización, pero que requeríamos un préstamo y la autorización de la nación para ese préstamo. Y no fue fácil, pues, obtenerlo para poder realizar el Anillo Central, que fue la obra, iniciamos por la obra al frente de la ermita, pues el puente elevado, lo mismo el otro puente que está sobre el río Cali, para conectar la ciudad de la Avenida Colombia y el sector norte de la ciudad. Esa obra fue maravillosa. Esa obra inicialmente estaba diseñada en 3 niveles, porque las vías entraban todas en doble sentido, la Avenida Colombia, la Avenida de las Américas y la calle 15. Y decidimos que eso no era conveniente. Contratamos una persona para hacer un rediseño. Teníamos una nueva solución, que era a base de pares viales, la 15 en un solo sentido, haciendo par vial con la 13. La Avenida de las Américas era la dificultad conseguirle un par vial, y mirando el plano de Cali vimos que la cuarta norte salía de ese sitio, que es donde se hizo
el anillo central, que es donde está la fuente al frente del Club Colombia, y llegaba hasta la estación. Entonces eso nos dio la solución para hacer una obra en 2 niveles, no en 3 niveles, como estaba diseñada. Y se trabajaba 24 horas al día, se le puso iluminación y terminamos en julio. Esa obra se compraron 2 manzanas, se hicieron los 2 puentes elevados. En 1973 a 74. 73, 74. ¿No? Terminamos en julio y gracias a esa efectividad de hacer esa obra en 6 meses, pues creo que fue uno de los motivos para ofrecerme la alcaldía. Pues yo sí creo. 45 años tiene esa obra. ¿Cómo no? Y es una de las obras que pues todos los días la usamos. Y todavía funciona. Pero maravillosamente bien. Sí. Bueno. Esa fue la primera obra del Anillo Central. La primera obra. Y ya como alcalde, ¿qué obra recuerda o qué recuerda de su ejercicio como alcalde? Hicimos... La ciudad de ahora y la ciudad de hace 45 años. Las obras más importantes fueron la circunvalar de Siloé. Ah, caramba. Siloé no tenía acceso y decidimos hacerla por valorización. Como una 20. Y se pavimentó la de Terrón Colorado. Ah, caramba. ¿No? Qué bueno. Esas 2 obras se hicieron por valorización. Obviamente no se recuperó el 100% porque eran sectores pues, de bajos recursos económicos. ¿Pero el reflejo? Pero las personas pagaron parte de esa obra, ¿no?, de valorización y se hicieron esas 2 obras. Tal vez esas como obras, pero se hicieron pues otra serie, se tomaron otra serie de decisiones, tanto en el sector de la educación como en el sector de salud. En aquella época la Plaza de Toros tenían unos excedentes, habían establecido una fundación y esa fundación hacía centros de salud. Se hicieron 2 o 3 centros de salud. Bueno, también don Alfredo Carvajal se ha desempeñado en otras áreas del sector público como alto comisionado de paz, pero lo hablaremos después de comerciales. Bueno, continuamos con don Alfredo Carvajal Sinisterra. También fue alto comisionado de paz en el gobierno de Belisario Betancur. Sí, y un amigo mío que fue gobernador, Jorge Herrera, y director de los Juegos Panamericanos, me decía en broma que a mí me habían aumentado la estatura por decreto. Muy buen apunte. Alto comisionado de paz. Fuimos 3. ¿No? El obispo de Florencia, el general Ayer Bechaus y yo. El doctor Humberto González Narváez decía que él era el enano más alto del mundo. Bueno, ¿qué recuerda de ese paso por el alto comisionado de paz? Lo más importante, tal vez, punto culminante, fue que me tocó participar en el acto del lanzamiento de la Unión Patriótica en la Uribe. Fue uno de los acontecimientos más importantes porque
se consideró que las FARC en esa forma iban a entrar a la vida civil y iban a hacer dejación de las armas con el tiempo. Asistí a ese evento que fue en la Uribe, en la famosa casa de la Uribe. Y Jacobo Arenas pronunció el primer discurso del lanzamiento del partido de la Unión Patriótica, que desafortunadamente, como todos es conocido, pues fracasó por violencia, por la intolerancia. Don Alfredo, pasando a otro tema, digamos, Ecopetrol. Usted presidió Ecopetrol. Sí. ¿Cómo le fue en Ecopetrol y qué recuerdos tiene y qué actos? Tengo gratos recuerdos porque fue una época crítica de Colombia en donde estábamos a puertas de tener que importar combustible y eso económicamente era un revés muy grande para el país, ya que nosotros siempre hemos sido deficitarios en la balanza comercial. Importamos más de lo que exportamos. Y si hubiéramos tenido que importar petróleo, hubiese sido aún más difícil, porque era una carga bastante onerosa. Afortunadamente, cuando a mí me nombraron, acababan de descubrir Caño Limón, hacía muy poco tiempo, y me tocó la construcción de los oleoductos para poder exportar el crudo y hacer un puerto con un tanquero que trajimos del exterior para poder por Coveñas exportar el crudo y así poder sustituir pues la demanda que teníamos y volvernos excedentarios en materia petrolera de manera importante, porque era un crudo de muy buena calidad. Y me tocó toda esa época, que fue una época de inversión alta en Ecopetrol y de construcción como le digo, de una infraestructura muy importante para la empresa. Qué bien, don Alfredo. ¿También estuvo en la Junta Directiva de Propal o presidió la Junta Directiva de Propal? Presidí la Junta Directiva de Propal por bastante tiempo. Las dos pues en aquella época Carvajal adquirió a Propal, ¿no? Y nos convertimos en los mayores accionistas de Propal. Bueno, y también presidió el Comité Empresarial del Valle. ¿Cómo no? Comité Empresarial del Valle, el ejecutivo, entre otras cosas, que era Rodrigo Velasco, murió recientemente. Hace poco. Falleció hace poco. Hicimos un esfuerzo muy grande con el que logramos que se privatizara el aeropuerto actual y se concesionara, ¿no? Porque al igual que los puertos, el Estado no era un buen administrador del aeropuerto, y esa fue, digamos, una de las satisfacciones grandes que tuvimos y que se logró llevar a cabo ese anhelo del Valle del Cauca. Bueno, vamos a hablar un poco de la Fundación Carvajal. La fundación, Manuel Carvajal Sinisterra le da un mensaje muy bonito, de muy grato recuerdo, en un pensamiento de él del año de 1960, que dice: no puede haber una empresa sana en un medio social enfermo. Así es.
porque tarde o temprano los males del medio repercuten en su desempeño. Por eso el empresario responsable debe necesariamente comprometerse en la solución de los problemas sociales. Manuel Carvajal Sierra, 1960. Y así nace la Fundación Carvajal. Pues sí, esa fue una frase muy afortunada de Manuel, que ha perdurado en el tiempo, ¿no? La fundación realmente es una obra de todos los accionistas de Carvajal en aquel momento, que eran la mayor parte mis tíos. El único que había fallecido era mi padre, por lo tanto nosotros éramos los herederos con mi madre, y donamos una parte de nuestro patrimonio en Carvajal para crear la Fundación Carvajal. Hoy en día la fundación es dueña del 23.5% de la empresa. Es de las pocas fundaciones que tiene su legado propio y es dueña indiscutible de Carvajal, porque ya no hay ningún accionista que tenga más del 4%, de modo que la fundación es la mayor accionista de la empresa, individualmente. Don, ¿cuántos años lleva esa frase, Carvajal hace las cosas bien? Esa frase nació a eso más o menos en los años 70 o antes, ¿no? Y esa es una frase bíblica. Sí, hay un mensaje también de 3.000 años antes de Cristo, de una oración védica. Dice que el Espíritu Divino nos proteja a todos, que hagamos todo por la paz. Y con ciencia, con estudio, con dedicación, y esos mensajes quedan a través del tiempo. Quedan a través del tiempo. Hay una que yo inclusive se la he inculcado a mis hijos, ¿no? Que es más de actuar, ¿no? Y de tolerar, que se le atribuye a San Francisco, que dice que Señor, permíteme tener el valor de cambiar las cosas que puedo cambiar. Así es. Aceptar lo que no está en mis manos hacer. Así es. ¿No? Y sabiduría para saber la diferencia. Así es. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos en el último segmento de esta entrevista con don Alfredo Carvajal Sinisterra. Yo lo conocí, don Alfredo, gracias a mi jefe eterno, el doctor Rodrigo Lloreda Caicedo, hace muchísimos años, cuando su señoría estaba de presidente del directorio conservador de Cali. O sea que usted ha trabajado en el sector privado, en el sector público, en lo político. Pero hay una parte humana que me llamó mucho poderosamente la atención. Y encaja muy bien en un proverbio árabe. Cuando tú naciste, todos reían y tú llorabas. Compórtate como tal que cuando mueras todos lloren y tú sonrías. Usted puede sonreír tranquilo ante todo lo que lo hemos conocido. Cuando fui gobernador tuve la oportunidad de ver su preocupación por la cultura, por la biblioteca departamental, como miembro del Consejo Superior de la Universidad del Valle. Usted escribe, es columnista y siempre el ejemplo del buen ciudadano. Usted está muy contento con todo lo que ha hecho por más de 50 años de vida pública entre el sector público, el sector privado, y
y lo que la suerte y lo que Dios le ha dado? A ver, Weimar, primero, yo me he considerado una persona privilegiada. Privilegiada porque, por mi familia, porque nací en una familia que me enseñó una serie de principios y de propósitos que continúo conservando. Gracias a Dios. Y uno de ellos es el amor por su terruño, por la ciudad, y la preocupación por las diferencias económicas y sociales. Y que si uno ha tenido ciertos privilegios en la vida, debe dar todo lo que es posible de sí mismo para que la sociedad cada vez sea mejor, crezca y se desarrolle sanamente, como decía Manuel, ¿no? Porque eso además le conviene a uno. Así es. Porque si uno vive en una sociedad feliz, uno también tiene la mayor posibilidad de ser feliz y de que sus hijos sean felices y sus nietos también. Qué bueno. Don Alfredo, ¿qué recuerda de su niñez? ¿Dónde se desarrolló su niñez, su juventud? A ver, mi niñez fue muy grata. Cali era una población muy pequeña. ¿Usted bañaba en el charco del burro? No, no en el charco del burro, pero sí iba a las pilas de APA. A las pilas de APA. A las pilas de APA y me bañé muchas veces en el río Pance, ¿no? Río Pance. Y cuando era Boy Scout hacíamos campamentos a Sachamate, al río Jomundí, ¿no? Cali no tenía más de 140.000, 150.000 habitantes, así que uno conocía fácilmente a todo Cali. Además fue muy aficionado al fútbol y eso me llevó a participar con mucha gente y de todos los sectores sociales, ¿no? Nosotros jugábamos en la Alameda, en muchas partes de la ciudad, porque participé en varios equipos de fútbol, entre ellos las menores del América y las menores del Cali. Sí. O sea, era, digamos, con Rodrigo Velasco, de pronto con el Deportivo Cali. Él era del Deportivo Cali y yo del América. La razón es que cuando yo comencé a ir a fútbol, mi hermano mayor, que era Manuel, que pues sustituyó a mi padre, porque cuando yo tenía 2 años murió mi padre, me llevaba a ver fútbol al estadio San Fernandino, ya existía, porque el primer estadio fue aquí en el norte, pero luego lo trasladaron a San Fernando. Y en aquella época no existía el Deportivo Cali. Ah, no existía el Deportivo Cali. Los equipos grandes e importantes eran el Boca y el América, y los clásicos se jugaban entre el Boca y el América. Bueno, allá para terminar, los recuerdos gratos con Rodrigo Lloreda Caicedo, nuestro jefe. A ver, Rodrigo fue mi amigo, no solo compartidario, ¿no? Siempre admiré su dedicación a la política, porque pues él había podido ser un empresario como había sido yo, y él sin embargo se entregó a la política como como una forma de transformar la sociedad, de ayudar a la sociedad. Murió muy joven, realmente, con 57 años. Murió en la flor de su juventud, que ya la juventud. Y de su liderazgo. Y de su liderazgo. Y no ha habido otro líder en el Valle igual a Lloreda. No. Político, pues me refiero. Así es. Pues don Alfredo, para mí ha sido un altísimo honor entrevistarlo, por la admiración,
que le tengo de toda la vida, por la amistad, y siempre le agradezco a Rodrigo Lloreda el que me hubiera permitido conocerlo. Gracias, Weimar, nos conocimos en una época, pues, que yo considero muy agradable de la vida. Muy agradable la vida. Y nos tocó participar en política. Sí. Para mí algo totalmente nuevo, porque yo no aspiraba a estar en el sector político. Quien me llevó pues inicialmente fue José Vicente Borrero, que me nombró por primera vez como director de valorización. Gracias a su ejemplo, como presidente del directorio departamental, nuestra organización pudo tener unos cuadros, una organización, una orientación que hoy perdura en el tiempo. Rodrigo Lloreda la inauguró el 9 de octubre de 1993. El próximo 9 de octubre completamos 26 años. Y eso perduró gracias a las enseñanzas suyas. Gracias. Despida el programa, por favor. Pues le agradezco mucho, Weimar, esta oportunidad. Y solo pues deseo que continuemos trabajando por hacer de Colombia una Colombia más equitativa y económicamente más desarrollada también. Muy bien, muchas gracias, buenas noches.